Continuamos aquí, esto es Abriendo la Mañana, hoy en modo viernes, modo entretenimiento, con el formato. Ya tenemos aquí en escena a Vladimir Jaques. Si usted no ha ingresado aún a la plataforma de Vladimir Jaques, yo espero que ustedes lo hagan. Vladimir Jaques, Lord Jaques Entertainment. Bienvenido Vladimir Jaques a la gente, oye, la gente habla, Abriendo la Mañana con Dari. Dime, Dari, ¿cómo está todo? Tantas cosas que uno hace que Sí. ¿Cómo está todo, Vladimir? Excelente, gracias a Dios, como siempre. Vladimir, siempre ya hemos conversado en otros espacios, pero ya en esta plataforma siempre es interesante hablar sobre el fenómeno de las redes sociales y sobre todo del contenido en las plataformas de YouTube, que cuando se menciona como esos contenidos, uno lo vincula más como ya a cosas que no se pueden decir en plataformas formales. Cuando uno habla de YouTube es porque, no porque yo decidí hacer ese contenido en esa plataforma, sino porque lo que yo voy a decir solo se puede ver ahí. ¿Ese es el criterio o es que vamos hacia un movimiento diferente, de salir de la televisión formal a los contenidos virtuales? Respondiendo a la primera parte de tu pregunta, no debería, porque YouTube se supone que restringe los contenidos que son violentos, que incitan a bullying, que promueven sustancias, por ejemplo, que tienen un contenido sexual bastante explícito. YouTube los censura. Y no debería ser. Pero es selectivo eso de YouTube porque hay cosas que salen. No, ahí. lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de cuál es el contenido que al final ellos terminan censurando. No es que dejan de publicarlo en su plataforma, pero no le genera dinero a quien lo produce. Me explico. Si tú subes un contenido que explícitamente habla sobre violencia, ellos lo censuran, limitan su alcance y tú no ganas dinero. Y el que hace contenido para YouTube lo que está buscando, entre otras cosas, es generar ingresos. Pero y es cierto que el YouTube genera tanto dinero como uno ve a personas que tú dices, pero ven acá, pero yo estoy en el negocio equivocado. Sí, claro que sí. Genera tanto dinero. ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo es? Sí, porque uno se pregunta, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, yo subo un video, ¿cuánto me gano? ¿Cuál es la dinámica económica del...? Tú tienes que tener un contenido que enganche con el público y que la gente lo vea por una cantidad significativa de tiempo. Por ejemplo, ¿qué tiempo? Una entrevista que dura 45 minutos, media hora, una hora, y la gente la ve por lo menos 15, 20 minutos, al creador le genera buen dinero. Si alcanza un número alto de visualizaciones. Pero, por ejemplo, ¿podemos hablar tangiblemente? Sí, claro, podemos hablar de números. Te puedo decir, una entrevista, te voy a poner un ejemplo personal, porque no conozco las plataformas de los colegas. Sí. Una entrevista con 50,000 views, por ejemplo, que tiene una hora, a mí me ha generado hasta $500, con menos de 100 ¿Cómo views. es una entrevista? Una entrevista con 50, 45,000 views me ha generado a mí hasta $500, sin llegar ni siquiera a 100,000 views. Pero 40,000 views es mucho views. No, no es mucho. No. En una época como la que vivimos, la gente anda buscando plataformas con millones, pues entonces aunque sí es mucho. Pues entonces con la entrevista mía tú no te ganaste nada. Tú sabes. pero sí se logró el propósito, que es lo importante. Pero, ahí te voy, porque estamos hablando que para generar ese tipo de enganche económico, sí. Es decir, las vertientes que hay una vertiente que es llevar el mensaje, pero hay una vertiente que es el tema económico. Para generar esa efectividad económica, esos dividendos, es necesario caer en la morbosidad, en lo vulgar, porque uno ve que las plataformas digitales promueven esos contenidos para que se conviertan, por ejemplo, un contenido social informativo no tiene la cabida que tiene, por ejemplo, la Mami Jordan. Sí, sí y no. Yo siento que tiene mucho que ver con la capacidad del creador de contenido de la plataforma. ¿Ok? El camino fácil es el camino del morbo, el camino de publicar lo que está en el momento, la controversia, el chisme, lo que genera un sonido que desaparece en 2 o 3 días. Y está el camino largo, que es producir contenido con cierto criterio, yo llamo cierta calidad, con cierto propósito, que es un camino más largo, y para tú lograr trascender con ese contenido, tienes sí o sí, Dari, que tener talento y enganchar con la gente. Pero ese contenido, te reitero, uno percibe que no tiene el mismo alcance que otro. Porque al final de la jornada, como dicen los urbanos, el que anda buscando rentabilidad, no le importa que su contenido sea desechable.
No le importa que evidentemente. su contenido trascienda en el tiempo. Él está pensando en el hoy, en el ahora, en la Evidentemente. inmediatez. Claro, pero no todos estamos en esa misma línea. Al final tú puedes conseguir dinero, tú puedes conseguir relevancia, respeto con un buen contenido. No lo vas a lograr con un contenido desechable. Mi canal es el mejor ejemplo. O sea, el año pasado, cuando nosotros fuimos nominados a Premio Soberano como Mejor Programa Digital, mucha gente me escribió y me dijo, yo sabía que si la nominación era seria, tú tenías que estar en la categoría. Y es porque la gente percibe el trabajo como un trabajo que de alguna manera trata al invitado con respeto, le permite a la gente expresarse. Es un trabajo distinto. La gente cuando habla de los canales de YouTube, habla de las entrevistas, siempre menciona a Vladimir Jaques como una alternativa diferente. Si la gente lo está haciendo, lo está mencionando, yo estoy sentado aquí hoy o estaba ayer en otro programa en el Canal 9, por ejemplo, es porque la gente está viendo el contenido, está trascendiendo. Y no es un contenido que se parece para nada a todo lo que abunda o sobreabunda en las redes sociales. Lo que pasa es que ese es, como te decía, el camino más fácil. Yo perfectamente podría, creo que lo hemos hablado antes, producir un contenido similar al que producen muchas plataformas y estoy segurísimo que las visualizaciones Van a aumentar. aumentarían. Sin embargo, lo que la gente piensa respecto a mi trabajo y a mi persona comenzaría a cambiar. Pero tú no crees que, por ejemplo, que aquí la gente hay gente que no le importa. Que no le importa No, claro, la opinión que tengan sobre él. Totalmente. Y el tema de las marcas, porque yo observo, en la República Dominicana ha crecido bastante el tema del influencer. Sí. Vinculado a la promoción de marcas, es decir, que las marcas han visualizado más hacia el creador de contenido Claro que sí. Es el que atrae el público. virtual. Pero yo pregunto, ¿qué tanto puede vincular a la marca a una persona que su contenido no sea que sea un contenido lesivo socialmente, que sea agresivo, vulgar? Las marcas, ¿cómo se pueden ver afectadas? Pues yo veo a veces que fulano es influencer, pero fulano si tiene un comportamiento soez. Claro, pero fíjate cuáles son las marcas que ese tipo de influencers representan. Tú nunca vas a ver una marca de respeto, de renombre o una marca internacional asociando su figura, su imagen a un influencer que no represente esa marca. Yo conversaba el otro día con una youtuber que tiene en Instagram menos de 40,000 seguidores, Dari. Y ella tiene marcas internacionales con las que tiene acuerdos. Y tú dirás, pero ella no tiene los grandes números. Pero sin embargo, tiene una comunidad que es fiel a ella y que de alguna manera ella representa. Eso es lo que las marcas importantes andan buscando. No todas las marcas están buscando una Mami Jordan. De hecho, Mami Jordan quizás representa marcas de algún emprendedor, champú fulanito, tienda fulanita, pero no va a representar jamás, por lo menos es lo que yo pienso en este momento, a la cervecería Presidente, por decirte algo. ¿Tú crees que nunca la cervecería Presidente? No creo que en este momento, no. No sé mañana, porque todo cambia, ¿ok? Todo evoluciona. Pero su figura en este momento no representa una marca como esa por la trascendencia que tiene la marca. Y ella para nada tiene que ver con esta marca, lo que representa. Por eso la gente, cuando habla de influencer, se equivoca mucho. Hay gente que influye y hay gente que sencillamente puede ir a un lugar y no pagar para comerse una comida y luego promocionarla. Son cosas totalmente diferentes. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que pagar una comida? Claro, hay gente que sencillamente es influencer para comer gratis en un lugar o para ponerse una ropa, para hacer un intercambio. Intercambios. Pero no te genera ningún tipo de tráfico real, de gente que vaya, visite tu negocio, vaya y compre, que al final es lo que busca una marca. A propósito de que tú mencionas a esa influencer, Siri, de Mami Jordan, siempre uno lo vincula, porque Mami Jordan siempre está vinculada a alguna crisis. Sí. No hay un elemento productivo que resaltar a la hora de que Mami Jordan salga a escena. No hay un aprendizaje. Todo es confrontar los parámetros morales a todos los niveles. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ver afectado una plataforma con que constantemente ese sea su contenido? Por ejemplo, tenemos varias plataformas. Tenemos, por ejemplo, Capricornio, que hace un trabajo de barrio, de ir a resaltar. Eso en algún momento, ¿tú crees que eso permanece en el tiempo? De que
de que la gente se canse de que todo lo que tú promuevas sea negativo? No, lo que pasa es que es un público que eso es lo que está buscando. Capricornio hace un trabajo para un público que está buscando ese tipo de contenido. Fíjate que él va al barrio porque la mayoría de la gente que sigue su plataforma, los que hacen muchos clips en YouTube, los que ven mucho el contenido, los que tienen todo el tiempo del mundo para ver todos los videos, son esas personas. La persona que busca un contenido más profundo generalmente tiene menos tiempo, Dari. Generalmente sigue menos a un influencer o a un creador en una plataforma. Ve tu contenido muchas veces, pero no te sigue, no comenta tanto porque está ocupado haciendo otras cosas. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona es la que tiene capacidad de compra. Pero está bien, pero ¿hasta qué punto ese contenido que se promueve es un contenido real o es un contenido creado para ese público? Ah, eso es otro tema. Ahora sí estamos hablando. Sí, por ejemplo, que estábamos hablando fuera del aire de que, por ejemplo, para llevar a Mami Jordan hay que pagarle. Sí, ella lo ha dicho públicamente. Sí, Hay que pagarle, entonces, en virtud de lo que tú pagas, sí, tú exiges. Así es. Es decir, tú no puedes venir a Mami Jordan, pagarle y sentarla ahí para que ella hable de ella, el que le paga le va a decir, tiene que decirme esto, tiene que... Sí. Entonces, últimamente se está fabricando contenido. Es mi percepción. Yo es lo que te digo, porque es mi percepción también. Sí, tú y yo conversábamos hace un tiempo para uno de tus programas y yo decía en ese momento, y lo recordé porque me enviaron ayer un titular de un periódico que lo resaltó, que en República Dominicana, cuando se trata de redes sociales, ya no sabemos lo que es real y lo que es mentira. Lamentablemente, porque la gente por sonido en este país hace absolutamente lo que sea. Tú decías que el sonido va a matar más gente que el COVID. O sea, el sonido va a matar más personas que el COVID en este país, porque la gente entiende que ese es el mecanismo para pegarse, para sonar, para resaltar, para que te llamen, para que te inviten, para convertirte en figura. Y ahora todo el mundo quiere ser figura porque lo ven como rentable. ¿Qué es lo que pasa? Se ha promovido ese modelo de éxito como lo que funciona. Y todo el mundo lo que quiere es ser influencer. Pero mira hasta qué punto la vida se puede complicar a una gente. Yo recuerdo que hace unos meses habían dos cantantes urbanos que estaban envueltos en una controversia, como le llaman. Que ellos crearon una controversia, sí, uno se declaró homosexual, sí, creó una controversia, luego que ellos se citaron en un sitio, ¿verdad? Y de que se entraron a pelear y todo. Pelearon, luego se resultó que eso era una controversia. Es decir, pero te estamos hablando que dentro de esa controversia se está vinculando a agencias oficiales, por ejemplo, la Policía Nacional, sí, que fue al barrio donde habían un grupo de gente, es decir, hasta qué punto se involucra, pero luego de esa controversia, uno de esos cantantes urbanos se vio envuelto en una situación real. Real, sí. Donde murió una persona. Sí, y todo lo que está pasando actualmente con Toxic Crow, La Insuperable, Mami Jordan, por ejemplo, es otro ejemplo. Otro ejemplo. No sabemos en este momento si es real, si es mentira, sí, pero mientras si tanto, es fabricado, pero mientras tanto, eso está afectando. Todos nosotros estamos como sorprendidos con lo que está pasando, incluso las autoridades ya están involucradas, fiscalía, policía, y si resulta que mañana eso es un sonido para lanzar una canción, un video o algún contenido, entonces ahí de verdad que ya hay como que hacer un stop, porque de verdad que nos están cogiendo a todos de relajo. Claro, porque ahí también no se descarta, porque también hay que decir, así como criticamos a Mami Jordan, sí, ¿verdad? No se descarta que en medio de esta situación esté vuelto el Toxic Crow también, porque sí, para que haya controversia tiene que ser de ambos lados, es decir, no se descarta que toda esta situación creada en torno a eso, en esa situación de Mami Jordan y Toxic Crow, que al margen de que son cantantes urbanos, tienen familia. Así es. En el caso de Toxic Crow tiene hijas adolescentes, sí, que puede afectar. Tiene una madre tiene una madre que probablemente no entienda esos códigos, sí, pero hay una sociedad también que observa y que valora al artista. ¿Hasta qué punto el Estado Dominicano debe regular o supervisar ese tipo de comportamiento? Fíjate que es tanta la incidencia de este tipo de cosas que estamos nosotros aquí hablando de eso. Y todo el país está hablando de eso. Los diarios están hablando de eso. Sí, los periódicos aquí. Y ya estamos hablando, Dari, de disparos. O sea, la Mami Jordan públicamente acusó a Toxic Crow de que le tiroteó su vehículo, sea cierto o no. Imagínate por dónde va la cosa ya. Sí, entonces no solo eso, es decir, ya es una característica, por ejemplo, no es la primera vez
que Mami Jordan, nosotros tenemos ¿cuánto tiempo tiene esta entrevista? Y hemos mencionado a Mami Jordan como 28 veces. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú entiendes que ha llegado el momento en República Dominicana de regular de las redes sociales, de regular? No me hablo de prohibir, sino que haya, porque donde no hay regulación, todo es permitido. Por ejemplo, ese asunto de la controversia se puede hacer porque mañana, sea mentira o verdad, no hay una consecuencia. Si mañana resulta que Toxicro va a sacar un video y la modelo del video es Mami Jordan y se creó todo eso para expectativa de la canción o La Insuperable, no hay una consecuencia. Penal no hay. ¿De qué lo van a acusar? Es que no creo que la palabra regulación aplique para el tema de las redes en este momento en este país. Eso no va a funcionar. Tú no puedes de alguna manera prohibirle a alguien que publique o no lo que entiende que debe publicar en su plataforma. Sin embargo, lo que sí yo pienso es que si alguien sobrepasa la línea, si alguien involucra a autoridades, si alguien hace acusaciones, entonces la ley ahí sí debe Pero, por entrar. ejemplo, te voy a poner un caso. Aquí se produjo una película. ¿Cómo era que se llamaba? Que era una película que se basaba en una denuncia social vinculando a la Policía Nacional. Creo que la hizo Ángel Muñiz, específicamente para YouTube. Con Johnny Mercedes creo que fue esa Con película. Johnny Mercedes. Sí, la vi. Yo la No vi. recuerdo el título, pero la Yo vi. no recuerdo el título, pero la vi. Sí. Recordemos que en ese momento Ángel Muñiz tuvo que ir a donde está la sede de la plataforma de YouTube porque desde aquí se generó una situación de que bloquearon el contenido. De que por entender que el contenido afectaba a la institucionalidad del país, Porque era una crítica bien una fuerte. crítica fuerte a la Policía institución, Nacional, sí. al comportamiento de la policía, y eso no salió y Ángel Muñiz tuvo que ir hacia allá y luego se pudo colocar la plataforma. En el caso de ese contenido, ¿por qué el Estado no interviene de esa misma manera? Sí, interviene para que le afecte políticamente, pero no interviene porque afecta en términos sociales a la sociedad, en sentido, ¿por qué no hay esa misma eficiencia para ese contenido? De entender que, por ejemplo, entender que Mami Jordan es lesiva para la sociedad. ¿Por qué? Porque hace unos días ella salió en un vehículo en vía contraria, se grabó para que luego la DGC la llamara para que hiciera un video. Y lo peor es que las instituciones se prestan para eso. Las instituciones públicas se prestan para promover ese tipo de contenido. Pues aquí todos los funcionarios quisieran tirarse una foto con esa gente para simplemente tener esos views. Lo peor de todo eso, Dari, es que hay mucha gente que está tomándolo como ejemplo. Sí. Porque entiende que es la forma de destacarse. Te repito, todo el mundo ahora lo que quiere es ser influencer porque es al influencer controversial a quien se le presta más atención, cuando deberíamos estar promoviendo otro tipo de persona, otro tipo de modelo, otro tipo de contenido. Y lamentablemente no estamos en eso porque los medios entienden que no hay rating, que no hay view si tú promueves un contenido que es más sano. Es lamentable. ¿Cómo tú eliges tu contenido? Por ejemplo, ¿cómo tú eliges, qué mecanismo tú utilizas para tus entrevistas? Es decir, ¿cómo tú sabes que un contenido que tú hagas, una historia, puede tener el impacto social y económico? Porque tú combinas las dos cosas. Sí. Claro, tú priorizas el término social frente a lo económico, porque en el contenido así lo plantea. Tú no tienes que decirlo. Y el hecho de que tú promuevas elementos sociales, eso lo plantea así, porque obviamente que hay cosas que tú sabes que no te van a generar los recursos, claro, pero sabes el impacto social que va a tener. ¿Cómo tú eliges el contenido? Si una historia es buena, tiene algún aprendizaje, una lección de vida interesante, para mí ya es una historia que se puede presentar. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo hace unas semanas entrevisté a una TikToker. En República Dominicana hay un movimiento importante de jóvenes haciendo TikTok. Y mucha gente entiende que son vagos, que son personas que no tienen nada que hacer, que no tienen ningún talento. Bien, eso lo podemos discutir. Sí. En el caso de ella, se llama Emily Félix. Emily Félix se llama. Tiene 2.4 millones de seguidores en TikTok. Pero ella no es famosa como famosa aquí en República Dominicana. Ahora, en su comunidad es bastante conocida. Creo que es una de las mejores creadoras de contenido que hay. Emily tiene una historia interesantísima para mí y socialmente importante porque ella estaba estudiando, su papá la puso en un colegio, su papá dejó de pagar el colegio
ella no pudo terminar el bachillerato, no le dieron sus papeles para inscribirse a la universidad y ella quedó con una deuda de miles de pesos. Ella se fajó a trabajar para pagar esa deuda, que era una deuda de su papá, para que le dieran sus papeles para irse a estudiar. Para los medios y para las plataformas que sobreabundan en YouTube, eso no es interesante. Para mí, ese es un contenido que tiene mucho valor, porque le dice a la juventud que todavía hay personas jóvenes que están interesadas en prepararse, en estudiar. Y ella tiene éxito en su plataforma, le va bien, tiene acuerdos con marcas, pero ella está priorizando su preparación académica. Para Vladimir Jaques, ese contenido tiene valor. ¿Y quizá para otra plataforma no? ¿Y cómo tú te cuidas? A propósito de lo que hablábamos anterior, de que hay gente que construye contenido. Sí. ¿Cómo tú te cuidas de eso? De que te vengan una historia, unas habladurías, porque no hay forma de tú... Porque yo raras veces entrevisto a personas que están en la palestra buscando sonido. No, pero el sonido no tiene que ser, porque por ejemplo yo te puedo utilizar a ti para convertirme en una figura. Claro. Y crearte una historia con una expectativa, algo que realmente no ocurrió. Porque aquí esa es otra cosa. Tú te pones a ver los artistas urbanos, por ejemplo, y todos tienen prácticamente una historia igual. Sí. Una historia de abandono, de que me dejaron botado, de que yo vivo con mi madrastra, de que yo vivo con mi papá, de que obviamente tú dices, bueno, para yo tener éxito en la vida, yo tengo que ser una persona marginada, yo tengo que venir de la Ciénega, de los Minas, qué sé yo cuándo. Entonces uno no sabe hasta qué punto esa historia... No, pero todo eso, en ese caso todo es real, en el caso de muchos de esos artistas. No, en el caso de muchos sí. Sí vienen de ahí, es la verdad, no es mentira. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de Toquicha. Sí. Que Toquicha, en una entrevista, planteó una Toquicha totalmente diferente a la que la gente ve. Pero mi perspectiva, tomando elementos de su narrativa, sí, de su historia, yo saco y la historia no es tan cruel como ella la quiere plantear, como que no fue tan difícil. Pero es que ella no vendió su historia como una historia difícil en ningún momento, porque ella no dijo que estaba arrepentida absolutamente de nada. No, me refiero Fíjate que ella contó lo que le, pero es que ella contó lo que le pasó, pero en todo momento ella estaba disfrutando todo lo que le estaba pasando. En su momento, de hecho, habló del uso recreativo de manera... es muy frecuente de drogas, por ejemplo. Nunca dijo que se arrepentía. De la prostitución. Dejó de hacerlo porque dejó de hacerlo, pero no lo entiende como algo negativo. Fíjate que en mis entrevistas lo que prima, Dari, es una persona que ha tenido un pasado quizás tormentoso, difícil, o ha pasado una situación complicada, la ha superado, ¿ok? Se ha superado como persona y está en este momento, cuando yo la entrevisto, en la mejor disposición de compartir su historia para que alguien más pueda inspirarse con eso. La gente no anda buscando sonido en mi plataforma porque no lo va a conseguir. La gente anda buscando reconocimiento, respeto y que su historia pueda ayudar a otras personas. ¿Cómo yo me cuido? Sencillamente yo trato de ser fiel a mi propósito y de decirle a la gente, es tu historia. Al final yo no soy un juez. El público es quien va a juzgar. Tú no si tú estás mintiendo, simplemente escucha. yo escucho. Así es. ¿Y hasta qué punto ese contenido que se hace a través de plataformas digitales se comercializa localmente? Por ejemplo, ¿hay marcas que apoyan el contenido o simplemente la fuente de financiamiento de ese contenido es en base a la plataforma de YouTube? No, las dos cosas. Tú puedes perfectamente tener anunciantes como si fuera un programa de televisión como este. Todo el que tiene un buen canal de YouTube con cierto engagement tiene anunciantes independientes fuera de la plataforma. Pero uno no lo ve en la... Quizás tú no lo ves, pero sí lo tienen. Mucha gente lo tiene en la presentación, al final, al cierre. Otros lo promocionan en sus cuentas de Instagram. Pero es lucrativo ese negocio. Claro que es lucrativo, claro. Si hay recursos para esas plataformas. Claro que sí, porque las plataformas en este momento tienen mucho auge. Los anunciantes saben que si Google, por ejemplo, coloca todo su esfuerzo en promover marcas importantes a través de los videos de YouTube, es porque funciona. ¿Y cuál es el mecanismo que utiliza, por ejemplo, que uno ve, aquí se está haciendo también, a nivel de las marcas, de colocación de publicidad, pero no directa, sino a través de la plataforma? Por ejemplo, tú acabas de hablar de Google, hay una empresa, un producto X, agua tal, que prefiere negociar directamente y colocar. ¿Cómo es ese algoritmo, por ejemplo, de llevar anuncios a tu contenido? A tu contenido se le puede colocar anuncios, sí, la propia plataforma. ¿Sí? Sí, claro que sí. Eso es una selección que hace Google en función de tu contenido. Por ejemplo, tú tienes un programa de entrevistas y en función del público
que ve, porque hay un analytics muy importante detrás de todos los videos. O sea, yo creo que la parte más interesante de YouTube es todo lo que hay atrás. El análisis del público, la parte demográfica, los intereses, el tiempo que duran viendo tu contenido. En función de eso, ellos toman la decisión de cuántos anuncios colocar y qué anuncios colocar. Por ejemplo, si tú tienes un público que va entre 18 y 35 años y es el fuerte del público, son gente que demográficamente, según los datos que ellos recopilan, son personas que trabajan, que tienen capacidad de compra, ellos saben qué anuncios colocar ahí. Y si te das cuenta, si tú ves un contenido en República Dominicana, los anuncios que aparecen son generalmente de cosas que se pueden adquirir en República Dominicana o de marcas locales. Si tú ves la misma entrevista en Estados Unidos, te van a aparecer incluso anuncios de marcas grandes, importantes, porque lo que hace Google es que coloca los anuncios en función del territorio y de la característica de contenido. Demográficamente, ¿dónde tiene mayor engagement tu contenido? Sobre 18 a 35 años. Y, por ejemplo, si tú geográficamente tú lo puedes ver. Es Sí, decir, claro. Entonces, ¿dónde tú estás? ¿En lo popular, lo clase media o clase alta? Bueno, según Google, entró un poquito de lo popular y clase media y un poquito también de la clase... En términos políticos, tú sabes que en estos últimos años la política también ha mirado hacia Sí, ese... claro, claro. hacia Dímelo a ese- mí que me han escrito de todos los partidos. No te iba a decir, es decir, ¿te han propuesto candidatura? Me han invitado a muchas reuniones, me han tratado de involucrar en movimientos, me han ofrecido dinero. ¿Y tú o sea, no. ¿A ningún partido? A ningún partido. Es decir, tú no participaste ahora en ninguna campaña con nadie. Ni acepté dinero y me ofrecieron bastante. ¿Te ofrecieron? Sí, claro. ¿Quién te ofreció? El oficial en ese momento y David también la competencia. Gonzalo. Y también la competencia. ¿Y cuánto le ofrece, por ejemplo, a un influencer? Bueno, en mi caso, a mí me están hablando de mucho dinero. Yo conozco personas que le pusieron $1 millón de pesos en la mano para promocionar en canales de YouTube con menos engagement que el mío. ¿Pero cómo así? Así mismo. Mira, sí. $1 millón aquí, ¿qué es lo que Sí, tiene sí, que hacer? sí, para que sepas, sí, claro. Para tú decir, Gonzalo presidente. Sí, ese es el hombre. ¿Y tú dijiste que no? Así es, claro. Es decir, que tú no lo Y necesitas. sigo diciendo que no. Es decir, tú entiendes que tu canal de YouTube no va a estar vinculado nunca a temas políticos. Y no nunca, no puedo decir nunca, porque te digo, yo estudié políticas públicas, a mí me gusta la política, pero yo no soy político partidista en este momento. Me alejé de eso hace mucho tiempo. Exactamente, ¿okay? fue que tú quedaste decepcionado. Hace tiempo yo solté eso en banda. Tú quedaste decepcionado, entonces tú no quieres volver a involucrarte. No, en este momento no. Además, yo siento que si yo asocio mi plataforma a un partido político, empañaría un poco lo que estoy haciendo, a menos que ese partido de verdad represente lo que yo quiero que mi plataforma represente. Entonces no veremos, por ejemplo, no veremos en la plataforma de Vladimir Jaque nunca un político sentado ahí. No, eso es otra cosa. Yo he sentado políticos, pero no quiere decir que yo esté asociado. Gratis, Sí, no, claro, sin nada, claro. Es decir, que cuando la campaña que viene tú puedes hacer un bloque donde estén... Sin ningún problema. Yo no cojo dinero ni le pago dinero a nadie. Tú no le pagas a nadie. A nadie. Entonces aquí se utiliza eso de pagar. Sí, claro. Hay mucha gente que paga para llevar influencers que tienen un sonido momentáneo para tener la primicia, digamos, y poder atraer más público, más view a su canal. ¿Cuánto se le paga promedio? No, eso no sé, porque yo nunca le pago a nadie, te digo. O sea, Pero no tú pago. conoces el mercado. Sí, pero le pagan mucho, le pagan. Por ejemplo, tu amiga Mami Jordan, que la ha mencionado mucho en esta entrevista, le pagan por entrevista. ¿Cuánto le pagan a Mami Jordan? No sé, pero le pagan mucho. Ya ha dicho muchos números. Tú sabes que ella exagera también en lo que dice, pero le pagan y le pagan a muchos otros influencers. Y hay gente también que para tener exclusiva de gente que tiene su momento de sonido, le pagan para que no vaya a otras entrevistas. 5 influencers, no que tienen plataforma, sino Sí. que son influencers en República Dominicana, que tú entiendes que son los más populares. Bueno, que los más populares, ¿qué te digo? En TikTok en este momento están los más populares para mí. Por ejemplo, a Ashley Montero, que es una TikToker, es una de las más populares. Ashley Montero fue la que tú mencionaste. Esa la entrevisté yo. Ajá, ¿cuál más? Care Cantinas, que es otro TikToker, también es uno de los Care más populares. Cantina. Oigan, Y te he mencionado 2 personas con contenido bueno, ¿eh? Eso es importante. ¿Y qué es lo que promueve Care Cantina? Él hace recetas de cocina. Es muy bueno. Y fíjate que te he mencionado 2 personas que tienen Ahí rating salió uno con buen ahora, contenido. Dice que hace una comida con 120 pesos, ya es un influencer también. Recetas populares le llaman. ¿Le llaman a él? Sí.
¿Tú lo Sí. entrevistaste ya? Sí, claro, claro. ¿Y cuál más? Mencióname cuál Te es. mencioné dos y ¿qué te digo? O sea, hay muchas. La Pomposa, por ejemplo, es una influencer que tiene mucho tiempo, que sigue siendo un referente. Candy Flow es un referente. Y hay muchas otras. Y hay muchos otros también que van y vienen. Recuerda que esta es una fábrica de influencers y de contenido que como lo produce a vapor, así mismo desaparecen a vapor. Ah, que son desechables hasta cierto Sí, punto. eso desaparece, no trasciende. No trasciende. No trasciende. ¿No te han invitado a ninguna película? No, porque yo no soy controversial, Dari, yo soy, tú Pero sabes. hay personas que a partir de tu entrevista se han convertido en influencers, es decir, personas que tienen una historia y que han estado como rezagados o en un bajo perfil y a partir de tu entrevista han... Yo creo que de alguna manera hemos ayudado a gente a despegar. Por ejemplo, una de las entrevistas o la entrevista más vista en mi canal es de una emprendedora. Su marca era conocida, ella no como figura, y la entrevista tiene más de 3.2 millones de visualizaciones en mi canal, y ella me dice personalmente, me ayudó mucho con mi marca personal. He entrevistado personas que luego que van a mi plataforma la gente les toma más respeto, porque los conocen quizás como faranduleros o personas que están metidos en controversias. Cuando mostramos el lado humano, entonces hay una identificación del público con esa persona y hay un respeto mayor para la figura. Bueno, Okay. de verdad que sí, el mundo de los contenidos virtuales, del YouTube, del Instagram, de la nueva modalidad del TikTok, verdaderamente que es profundo y que debe también conllevar un estudio social, pero también psicológico, porque hay personas que se envuelven en ese mundo del live y ya su vida gira en torno a eso. Cuando no tienen eso, sienten que le falta algo. Hay muchos esclavos de la viralidad. Sí, la dopamina del siglo XX es El like. El like. Agradecer a Vladimir Jaques que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas. Vladimir Jaques, en el formato nuestro, ahora pasa a ser parte del set de aquí, porque vamos a tener una segunda entrevista con otro influencer, bloguero, vinculado a otra modalidad porque hay que decir que una de las cosas interesantes de las redes sociales y del contenido de YouTube es que ha permitido tener canales especializados. Sí. De que antes un programa pudiera ser de varios temas. Ahora podemos tener, por ejemplo, un youtuber que su contenido es turístico, otro que es cultural. Hay una página cultural que tiene muchísimo impacto, que es Quisqueya Live, Histórica, que cultural. incluso los promotores de esa plataforma no son dominicanos. No son dominicanos, así es. Pero hacen un trabajo histórico de República Dominicana que yo creo que no hay un dominicano que lo haya hecho ni lo esté haciendo. Así es. Que yo creo que más adelante nosotros vamos a tener aquí también a Quisqueya Live. Vamos a una pausa, vamos a tener a Junior Betances desde Nueva York con el reporte del día de hoy, viernes, y luego retornamos con el contenido de Abriendo la Mañana.